Nueva Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Qué tal? Esta es nuestra segunda parte del estudio Conociendo a Jesús, y es importante que podamos entender lo que estamos viendo. La primera parte veíamos cómo el Señor Jesucristo les pregunta a sus discípulos que quién decían los hombres que era Él, y después les pregunta de una manera muy particular: y para ustedes, ¿quién creen que soy yo? Pedro, a través de una revelación del Espíritu Santo, le responde que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él, muy puntual, le empieza a decir que es bienaventurado Simón, y le empieza a decir una serie de bendiciones que vendrían sobre su vida. Después vimos también en el libro de Lucas capítulo 24 cómo el Señor Jesús se les aparece a sus discípulos y les empieza a enseñar lo que de él decían las Escrituras. Les empieza a enseñar desde los profetas, desde Moisés, y les empieza a enseñar puntualmente lo que de él habla, las Escrituras, y provocó algo en los discípulos. Vemos que en el camino de Emaús tuvieron una plática muy de mucha bendición. En el libro de Lucas capítulo 24 verso 32, para seguir en esta línea, dice: y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué pasa cuando el Señor abre las Escrituras con el fin de enseñarnos a Jesús? Lo que pasa es que el Señor está en un momento dado provocando que nuestro corazón arda. El propósito del Espíritu Santo, cuando nos enseña quién es Jesús a través de todas las Escrituras, es el siguiente: ese propósito es que nosotros podamos ser bendecidos y que nuestro corazón arda. Vamos a ver lo que dice en el libro de Génesis capítulo 28, en el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Bien, estamos viendo en Génesis que una ocasión Jacob, dice la Escritura, que salió y se fue con su hermano, porque había sucedido algo muy tremendo. Él había alcanzado la bendición de su padre, y Esaú se sentía robado y le quería hacer daño. Pero Jacob, al irse, se encuentra con que estaba cansado y tuvo sueño, y se acostó en un lugar que está en Bérseba y ahí en Harán, y dice que durmió en un lugar, y cuando estaba durmiendo tiene un sueño. El sueño era que él veía una escalera puesta en la tierra y que reposaba en el cielo, y ángeles subiendo y descendiendo por ella. Es una figura bíblica del Señor Jesús, y ahorita nosotros vamos a ver en qué momento podemos encontrar la similitud de esta escritura con lo que Jesús habla de sí mismo. Pero yo quiero que veamos qué importante es que el Señor Jesús, como una escalera que fue apoyada en la tierra, que fue apoyada en el cielo y que fue puesta en la tierra, para que nosotros pudiéramos entender que hay un mover de ángeles alrededor de nuestra vida, y que en el Señor Jesucristo nosotros somos bendecidos. Es muy importante que la palabra del Señor, como nos enseña a Dios mismo, como nos enseña al Señor mismo, al Señor Jesucristo, nos empiece a hacer que nuestro corazón arda. Y vemos esta parte, como Jacob empieza a recibir una de promesas cuando tiene ese sueño, ¿sí? Y cuando tiene ese sueño empieza a tener una de promesas impresionantes, tanto así que él pacta con Dios de apartar, ¿sí?, el diezmo de todo lo que Dios le diera. Entonces es un encuentro tremendo con el Señor Jesucristo el que tiene Jacob, por la cuestión de la figura bíblica del Señor Jesús. El Señor abre las Escrituras tremendamente. En el libro de Juan capítulo 1, en el verso 51,
dice la Escritura que el Señor está platicando con Natanael. Natanael viene con el Señor y entonces el Señor está platicando con él y le dice: porque te dije, en el verso 50, respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dice, y le dice el Señor: de cierto te digo que de aquí en adelante verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La figura bíblica de una escalera apoyada en tierra y la cabeza pegada en el cielo es esa figura bíblica que encontramos aquí en este versículo. En el libro de Génesis estamos viendo que Jacob sueña y ve una escalera y ángeles subiendo y bajando por ella. Y aquí el Señor le muestra a Natanael cómo él es esa escalera en donde los ángeles suben y bajan. ¿Para qué? Para provocar que esas bendiciones de Dios estén fluyendo para nosotros. Qué importante y qué impresionante es ver estas figuras bíblicas dándonos cuenta de cómo el Señor Jesús tiene cuidado de todos sus hijos desde el principio hasta el final de los tiempos. Otra parte muy tremenda y otra escritura que nos habla muy puntualmente del Señor Jesucristo viene en Hebreos capítulo 7. Dice ahí en Hebreos 7, habla de Melquisedec. Melquisedec es un hombre sin principio, sin días, sin principio de días, sin fin de días, y que su nombre primeramente es rey de Salem, dice que es rey de paz, y entonces habla también de Jesucristo, del sacerdocio de Jesucristo, y en Génesis vemos que Abraham pagó los diezmos de todo lo que tenía en él mismo, en Melquisedec. Melquisedec es una figura completamente del Señor Jesús y volvemos a encontrarlo en el libro del Génesis. Volvemos a encontrar esa figura completamente que nos muestra que Jesús está acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos hasta el final de ellos. Lo podemos ver y podemos ver cómo todas esas partes bíblicas nos enseñan que Dios siempre tiene cuidado de la persona que llama, de la persona que atrae a su presencia, de la persona que ama. Podemos ver a otra figura en el libro de Salmos capítulo 1, que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Ese árbol plantado junto a esas corrientes de aguas representa al Señor Jesús, que da un fruto maravilloso y que también su hoja sirve para transformar el ambiente. Entonces encontramos a Jesús en todas las Escrituras, encontramos a Jesús nuevamente en el Génesis, en el principio, cuando habla el Señor de haber hecho todas las cosas, y de repente viene Caín y Abel, y cuando Abel toma de lo primogénito, de lo mejor de sus ovejas para presentarle un sacrificio al Señor, simbólicamente, o una figura bíblica del sacrificio que está haciendo este hombre que es Abel, es el sacrificio de Jesús. Entonces vemos a Jesús implícito en todas las Escrituras, desde Génesis. En el Éxodo lo vemos muchas veces trayendo libertad y bendición al pueblo. Por ejemplo, en algunas ocasiones dice el Señor Jesucristo mismo dice: yo soy el pan que descendió del cielo, hablando de la figura bíblica del maná que desciende del cielo, pan que nadie había conocido y que tuvieron a razón comer los que salieron de Egipto. Y qué impresionante es esto, que ahí en esa figura del pan que cae del cielo se representa a Jesucristo. Y podemos seguir hablando y seguir hablando de esas figuras bíblicas que representan a Jesús, acompañando a un pueblo que se equivoca, acompañando a un pueblo que comete errores, acompañando a un pueblo que duda, pero que siempre está ahí Jesús. Lo vemos como ese árbol que es echado a las aguas amargas. En Mara también, cuando llegan los israelitas y ven el lago de Mara o Mara, el agua amarga que está ahí,
Y de repente, en un momento dado, le dice el Señor a Moisés: Moisés, corta el árbol y échalo a las aguas. Y cuando echa ese árbol a las aguas, son endulzadas, representando Mara, el corazón amargado, y representando el árbol a la higuera, que es Jesucristo, a la higuera llena de dulzura, a la gracia que cae sobre el agua y entonces endulza las aguas, y ahora sí es transformada toda la bendición ahí en ese momento, y ya puede beber el pueblo. Entonces, qué tremendo es que nos encontremos a Jesucristo en el paso de las Escrituras. Vuelvo a repetirte, encontrar a Jesucristo en el paso de las Escrituras es encontrarlo en su fidelidad para con el hombre, y Él es fiel para con nosotros. Hay muchas escrituras más en donde encontramos al Señor Jesús. Ahorita estamos poniendo un ejemplo para que tú puedas ver y podamos entender cómo el Señor Jesús está mostrándose a través de todas esas palabras, pero se muestra fiel a través de Jesús, se muestra fiel a través de esas escrituras. Otra figura bíblica que vemos a través de la palabra del Señor, de Cristo Jesús, la encontramos ahí cuando el Señor se encuentra, ¿sí? Cuando el Señor viene y le da la oportunidad de tener una nueva vida a los hijos de Dios. Siempre el Señor mostrándose como el arca del pacto, ahí cuando es el arca de Noé, en donde Él preserva la vida de las familias, de los animales, de todo lo que en algún momento entra en obediencia a Dios. Como esa arca del pacto sirve para que en medio de la inundación no haya ninguno ahogado. Entonces podemos encontrar a Jesús en muchas escrituras, en muchas palabras. Lo podemos encontrar también en una manera impactante, y posiblemente este sea el cierre de lo que vamos a ver, y lo encontramos en el Salmo 22. Pero eso lo vamos a dejar para ese final, para ese cierre, y que podamos ver cómo Jesús viene y toma la vida de este David para poder mostrar lo que es ya completamente el sentido de la cruz, lo que sintió en la cruz, y eso lo estaremos viendo en el próximo estudio. Pero qué importante es ver a Jesús en medio de esas escrituras, y lo importante y lo mejor es que arda nuestro corazón en fe por conocer todas esas bendiciones. Es un tiempo en donde lo único que nos podrá salvar, el único que intercede por nosotros delante del Padre, se llama Jesucristo, y entre más le conozcamos, nosotros estaremos siendo más llenos del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, y entre más conocemos a Jesús, menos vamos a querer que nuestra vida esté llevando el ritmo que lleva. Siempre entre más conoces a Jesús, más bendición habrá. Entre más conoces a Jesús, más bendición habrá sobre tu vida. Por eso es que yo te quiero pedir hoy que tú puedas encontrar y que tú estudies la palabra del Señor, pero que tú busques a Jesús en medio de cada una de esas escrituras, para que la fe crezca, para que tu fe vaya creciendo, porque como te vuelvo a repetir, el Señor Jesús está desde el Génesis acompañando a un pueblo que se equivoca, que comete errores, pero que siempre encuentra una grande oportunidad para salvarlo, para cuidarlo. Vemos a Jesús en todos los momentos del pueblo de Israel, gritándonos y hablándonos de lo maravillosa que es la misericordia del Señor, gritándolos a través de la Escritura que por muy enojado que esté el Señor, por muy enojado que esté Dios, siempre hay una luz de misericordia para bendecirnos y perdonarnos. Por eso es que tenemos que aprender a encontrar a Jesús en medio de la palabra. Entre más nos encontramos con Jesús, como decía Job, más nos aborreceremos a nosotros mismos y trataremos de que Él crezca, porque también decía en el libro de Juan, decía, es necesario que Él crezca, pero que yo, que dice, mengue. Entonces, entre más lo conocemos, lo podemos dejar crecer en nuestra vida. Dios te bendice, no te pierdas el último estudio, porque estaremos hablando de lo maravilloso y de lo poderoso que es esa cruz del Calvario. Veremos realmente lo que narra Jesús a través de las Escrituras, de lo que Él mismo sintió cuando estaba en la cruz. Así que te esperamos
para el próximo estudio y Dios te bendiga. Si tienes dudas o comentarios, mándalas a nuestro correo ccmcuautepec@gmail.com o bien deja tu comentario en la parte de aquí abajo. No olvides visitar nuestra página de internet www.ccmcuautepec.wix.com/ccmcuautepec o bien nuestra página en Facebook Comunidad Cristiana de México en Cuautepec. Somos tu familia. Dios te bendice.